Muchas gracias a todos ustedes. Ha sido además un honor trabajar con ustedes estos días y siempre el abrevar conocimientos y más referentes a cuestiones de estos tipos me parecen sobremanera interesantes, y más en una universidad de un corte agronómico, que se abre a cuestiones que no necesariamente sean demasiado técnicas, sino también a la cuestión del debate, la reflexión y cuestiones en el caso como que de pronto a Álvaro se le ocurren algunas cosas que están fuera, a veces que pareciera fuera de contexto, sin embargo, me parece que son pertinentes. En este caso, lo que yo le presentaba a Álvaro cuando me hizo la invitación para colaborar en este seminario, no es específicamente la obra de Martin, sino quise jugar un poco con la idea de lo que tiene que ver con la lucha de tronos. Por eso lo titulé Lucha de Tronos, no Juego de Tronos en específico. Pero voy a partir un poco como marco referencial, es decir, es como aquel adorno que nos permite a veces encontrar la parte medular de lo que vamos a ver en una obra de arte, por ejemplo. En este caso, la idea de la literatura fantástica, aquí hay conocedores de las letras, en ocasiones las letras o la literatura nos permite darnos ciertos lujos e ir por otros senderos para poder analizar los discursos que queremos darles a veces un sentido un poco más riguroso. Y en mi caso me gusta mucho trabajar con esta parte, quizá la tradición arabesca en el sentido del adorno de la palabra, y a veces el goce de la palabra me gana. Entonces, pues el pretexto es bastante bueno en el sentido de la utilización de la literatura fantástica para comprender la dinámica del cristianismo, y el cristianismo como tal es precisamente una lucha de tronos. Es decir, no es tan sencillo determinar cómo las religiones se pueden imponer unas sobre otras y que no exista sangre, digamos, dentro del proceso de institucionalización de la misma. Y en ese sentido, quiero partir de esta noción para, en primera instancia, lo que yo trato de entender acá es una idea donde, lo platicaba en el día de ayer, las sociedades tienen en muchas ocasiones la necesidad de constituir asideros existenciales, pues, algo que le dé sentido a la vida. Es decir, el sentido sabemos que es la dirección hacia donde vamos, es el horizonte hacia donde vamos, y las sociedades de manera regular requieren de ese asidero existencial, y de manera regular gente de la talla de Paul Ricoeur, de Ernest Cassirer, Michel Eliade y López Austin, más contemporáneo, plantearían que los mitos de origen son aquellos que le dan sentido e identidad a los procesos culturales, a las manifestaciones de la cultura, pues en el sentido más propio. Y en este sentido, las diferentes culturas o las manifestaciones culturales crean sus propias conformaciones míticas. Tenía mucha razón Jorge cuando decía que si de pronto no existe, hay que dárselos, un poco parafraseando a Karl Popper, ¿no? Si la historia ha dejado de tener sentido, nosotros podemos dársela. En ese sentido, de pronto hay creaciones o constructos míticos que permiten darle cierta solidez a las manifestaciones culturales. En eso coincido mucho con lo que en algún día nos decía Paco Ignacio Taibo II, la idea de que en sociedades contemporáneas la eliminación del héroe, la eliminación de los caudillos y de gente en términos que dejaron o determinaron procesos para establecer un Estado nacional que tuviera asideros existenciarios importantes, me parece que es lo grave, lo más grave que podemos hacer. Es decir, tenemos que regresar a esta idea de repensar a estos personajes, estas figuras, para darle solidez a nuestro plano de colectividad, pues. Y en ese sentido, la literatura fantástica, no me dejarán mentir los colegas que son estudiosos del asunto, me parece que es una de las ramificaciones dentro del ámbito de la literatura más tardías, pues. Y me refiero a tardías porque la literatura fantástica se gesta en Inglaterra, y la gestación de la literatura fantástica se va a gestar más o menos entre el siglo XVI y siglo XVII. Algunos asumen que inclusive la manifestación de la misma, o sea, digamos, en Italia ya había todo un manejo impresionante de desarrollo literario. La misma España, aunque todavía no se constituye como España en el siglo XIV, ya existe toda una serie de vestigios literarios impresionantes. Los árabes tienen una serie de vestigios interesantes, pero Inglaterra no los tiene. Es decir, el desarrollo inclusive intelectual, académico, inclusive filosófico al inglés no está a la par del alemán, del francés, del italiano. Y entonces la literatura fantástica va a ser un elemento fundamental para la consolidación de lo que llamaríamos ya
la Britania como un ejemplo tácito de un Estado nacional que va a surgir con el tiempo. Y quizá la primera obra, algunos asumen que la primera obra que se tiene es una especie de poema, que es este famoso texto de Beowulf, de este personaje, de este monstruo que invade en estas zonas el castillo, y bueno, pues hay una serie de vericuetos muy importantes, y que últimamente han salido hasta películas, pero es un libro ya, digamos, una descripción muy vieja sobre este plano identitario de los britanos, pero que los britanos van a tratar de buscar esos asideros en las culturas celtas, por ejemplo, y desde ahí es donde deviene el plan. ¿A qué me refiero con esto? Los celtas, evidentemente en Europa van a ser una de las culturas más prolíficas y más generadoras de formas de expresión importantes. Y en este sentido lo que sucede con la literatura fantástica es retomar personajes que los celtas ya habían trabajado, es decir, los personajes como las wiccas, los elfos, las hadas, etcétera, que son elementos que son míticos, pero que son descriptores de la realidad. Es decir, López Austin diría, los mitos tienen una lógica constitutiva. O sea, si la gente supone que los mitos no tienen un asidero racional, es una mentira grave. Y esto pasa también con las religiones, pues. O sea, por ahí va la idea que quiero trabajar. En ese sentido, esta lógica va a describir la realidad, pero la va a metamorfizar, pues. Hay un planteamiento de metáfora que le permite ser entendible y pedagógicamente asimilable. En nuestro país existen las leyendas, existen otro tipo de cosas que nos permiten entender la dinámica o la realidad, pero interpretada desde un ámbito metafórico y adornado. En el campo hay muchísimos elementos que tienen que ver con eso y que justifican la no eliminación o aniquilación de algunos animales, o sea, cosas como estas. Entonces, la literatura fantástica, por lo menos los primeros atisbos entre el siglo XVIII y siglo XIX van a ser interesantes, pero me parece que a principios del siglo XX, a mediados del siglo XX, es cuando la trascendencia de la literatura fantástica va a ser fundamental, y el ejemplo tácito es, Álvaro lo comentaba en la sesión pasada, era la figura de Tolkien, por ejemplo. Tolkien fue, para muchos pueden a lo mejor pensarse que es una estupidez, pero algunos asumen que Tolkien es el Shakespeare del siglo XX, pues, porque además la figura de Tolkien es importante porque fue un profesor de literatura, además, inglesa, fue un tipo brillante, un tipo sobremanera letrado, pero que vivió la Segunda Guerra Mundial, y lo que Tolkien va a tratar de expresar en los libros, en el Silmarillion, en los textos del Hobbit, y en específico en El Señor de los Anillos, es toda una descripción del horror que generó la Segunda Guerra Mundial. Es decir, los monstruos estos que aparecen ahí, pues era el Reich, o sea, era la descripción de un grupo, de un dictador que asumía su papel y su rol, aduciendo que iba a mejorar las condiciones de vida de la gente, pero lo que estaba generando es un proceso terrorífico de control, una visión de un ibris del tirano, etcétera, cosas que se han trabajado muchísimo. Y entonces la literatura fantástica nos va a permitir repensar nuestra realidad y reflexionar sobre esa realidad. Hay un texto que se denomina El mago de Terramar. Cuando yo lo leí en la preparatoria quedé fascinado, porque es la historia de un incipiente mago donde va aprendiendo cosas y va construyendo su mundo, pero es la idea de cómo el mundo está perdido y tenemos que repensar la cuestión académica, la cuestión intelectual y cosas de ese tipo. O sea, la literatura fantástica no está alejada de la realidad, es una forma de expresar la realidad. En este caso, el texto al que me remití o más bien la idea a la que me remití para poder trabajar lo que tiene que ver con esta lucha de poder, por mi formación politológica, fue prácticamente a George R. R. Martin, que es extrañamente no es británico, pero bueno, tiene reminiscencias, obviamente es en este caso norteamericano, pero se volvió muy famoso hace algunos años porque su obra se presentó, causó mucho furor, en específico este texto que es el Juego de Tronos, Canción de Hielo y Fuego, y ya se ha sacado unas 6 obras más y está sacando muchísimos más, y ya en el momento en el que HBO decidió presentar la serie, causó mucho furor y causó impacto. Pero hace más o menos 10 años los chicos lo estaban leyendo por todos lados, y cuando tuve la oportunidad de leerlo quedé impactado y fascinado,
quizá también por mi fascinación desde la preparatoria de estos juegos de rol que se elaboraban en las escuelas y que bueno, yo era partícipe de ese asunto, y que bueno, para muchos eso era, lo hacíamos solamente los tipos que no nos dedicábamos a las cosas que importan para los jóvenes, ¿no? Es decir, vamos al relajo, al alcohol y cosas así, sino dedicarnos a los libros y meternos a las bibliotecas y jugar cuestiones que los nerds en los años 80 les llamaban nerds, ¿no? Nos dedicamos a hacer. Pero esta obra me permite entender lo que Martin quiere decir. Es decir, Martin lo que está planteando es cómo la política se ha constituido un elemento importante para determinar los procesos de imposición y dirección del mundo, pues. Y el ejemplo que describe en el libro, a la gente le impactó porque cuando uno está leyendo alguna novela, cuando uno está viendo una película, de pronto los personajes al final, más en el plano hollywoodense, terminan siempre ganando el héroe, o termina la persona bonita ganando y siempre sale avante. En este caso no es así. Hay personajes que uno se imagina que no tendrían que morir y los mata en el instante. O sea, es impresionante. Pero además las formas, las batallas y las traiciones y las formas en que se trabaja no está muy alejado de la realidad. Es decir, a mí me recuerda mucho a Fouché en el sentido de la etapa francesa, de la etapa del terror, donde la gente traicionaba al otro y sin problema, y entonces estaba ahorita participando con uno y de pronto se iba con el otro y se iba con el mejor postor, que no dudo que sea semejante a lo que está pasando en la política actual, por ejemplo. Entonces, ese es el pretexto con el que me remití para poder plantear esta situación, y parto diciendo que la cuestión de las narrativas míticas tienen este asidero existenciario, esta forma de entender la realidad para que el individuo pueda comprenderlas inclusive de manera mucho más fácil. Entonces, las narraciones sobre la idea de Dios inclusive tienen una conformación de identidad de legitimación de las llamadas posteriormente ciudades-estado, es decir, la consolidación inclusive, pero esto no es una idea, digamos, moderna. Ya en el caso de los griegos, si revisamos a Aristóteles, cuando Aristóteles está planteando la idea de la identidad, digamos, del griego, está pensando en una figura mítica, y la figura mítica es Zeus. Si nosotros revisamos casi todas las obras manejadas precisamente por Platón y las descripciones de estos autores, siempre están diciendo, por Zeus. Zeus va a ser el individuo que le va a dar unicidad al pueblo hebreo, al pueblo griego. A los helenos, lo que les va a dar sentido, es decir, nosotros hay gente que llora con la bandera, gente que llora con el himno, pues. Suena un poco extraño para muchos, pero en realidad la cuestión de los nacionalismos están evocados en ello. Y entonces la imagen de Zeus no solamente va a ser ese dios que va a irrumpir y que va a tener una serie de cuestiones importantes dentro del escenario, digamos, religioso, sino es partícipe de la identidad del ser griego junto con, obviamente, con el griego como lengua, pues. Entonces, en ese sentido, la conformación de los planteamientos y posturas elaboradas en ese momento van a darle sentido al ámbito inclusive de carácter religioso. O sea, los romanos van a retomar muy bien esa idea para consolidar, digamos, la cita romana. Y en esa descripción, en esta postura de relaciones de poder, de relaciones que constituyen las luchas por el poder, los espacios, la visión de institucionalización, encontramos que este juego de relaciones es sin lugar a dudas muy importante. Pero también quiero hacer una acotación aquí muy importante. Lástima que no está el compañero, pero me parece que la reconstrucción histórica del cristianismo me parece fundamental y me parece significativa. La muerte de Jesús, lo bien lo planteaba Álvaro en la sesión anterior, la muerte de Jesús en sí misma no tiene mucho sentido, pues. Es decir, sino el significado. Hay una cuestión de significado. Me recuerda mucho, en aquella ocasión platicábamos, Álvaro y yo, el texto que fue muy criticado en su momento, más o menos como los 70s, 80s, que fue, inclusive se hizo una película, y que esa película fue enlatada en México, no se presentó en el país. La famosa tentación. ¿Cómo? La vida de Brian. No, bueno, esa es otra. La última tentación de Cristo. No, esa obra. Sí se presentó, pero. Sí, pero fue muy petit, muy rechazada, no se presentó a la comunidad, digamos, al vulgo, pues.
sino obviamente como todo, cuando uno va a la cineteca y de pronto pues, nada más están películas para la gente que tiene ese asunto, o si no vas a Plaza Universidad y entonces ahí ves las películas. Es una novela de Nico Casansky. Exacto. En esa novela me gusta mucho, lo hemos platicado, Álvaro, esta idea donde Pablo, cuando Jesús ya es un tipo mayor, ya tiene sus hijos y de pronto están en una lógica de paternal y todo el asunto, y de pronto está predicando Pablo y le dice Jesús, oye, estás equivocado, yo estoy aquí, estás hablando, son mentiras las que estás emitiendo, ¿no? Entonces lo jala, platican en corto, así como, y le dice que no le importa, o sea, que él no sabe ni siquiera quién sea, ¿no? Y si tiene que matarlo para que la idea de Dios exista, ¿no? Esta idea de la resurrección y la idea de Jesús, para que entonces entre en una lógica diferente, pues lo podría hacer, ¿no? Es decir, no importa, eso es a lo que yo me refería en las sesiones anteriores. Cuando yo me refiero a la idea de que no importa la persona, sino la figura representativa, lo que representa, eso es el asunto trascendental, pues. No porque el individuo no me importe, sino la figura representativa. Entonces, en ese caso, la consolidación del cristianismo va a ser determinante gracias a la figura de Pablo, como lo plantea muy bien de manera magistral Álvaro, pero también la consolidación inclusive institucionalizada por parte de Constantino y los elementos que se dan en el 303 y etcétera, que van a darle legitimidad. Hay una parte jurídica importante y eso es significativo, y en ese caso los romanos son los maestros del ámbito del derecho. Son los creadores del derecho como una cuestión disciplinaria en específico, pero también le van a dar solidez a la forma en que tiene que verse el mundo, pues. Ya cuando algo está, digamos, normatizado, cuando tiene un proceso de nomos operante, la situación cambia. Hace un ratito me decía Jorge, es que aquí no importa lo del aseo, me decía hace un rato, ¿no? Porque el reglamento no lo dice, sí, pero hay otros elementos que te están constituyendo que son importantes, porque es una parte normativa. En nuestros días es importante, inclusive está en Chapingo, porque están encontrando gente que no tiene el doctorado, ¿no? Y que decía que sí. Entonces, cuando ya lo institucionaliza, se torna una cuestión, no de verdad, y es cierto, ¿eh? Y entonces, cuando se institucionaliza, empieza a ser una dinámica diferente, porque ya es una cuestión de rigor, pues, tiene que hacerse porque tiene que hacerse. Entonces, en este sentido, la Iglesia Católica y su consolidación es muy importante, pero aquí hay un punto que es trascendental. La cuestión de la consolidación de la Iglesia Católica, ya como tal, como institución, en todos los sentidos, con una cuestión normativa, con una cuestión estructural, organizacional, jerárquica, que viene del ámbito bélico. O sea, es decir, el ámbito bélico, en el caso de la política, se ha retomado muchísimos elementos del ámbito de la guerra, pues, de la administración. Los romanos son los creadores de la institucionalización de los soldados, del ámbito militar. Los demás grupos no lo tenían. Esa es una ventaja que tienen los romanos, y por eso la consolidación del imperio. En la megalópolis se plantea perfectamente bien, lo plantea perfectamente bien Polibio. Pero en ese sentido, estamos hablando de que por supuesto que lo que tenía que hacer la Iglesia Católica es imponerse, y además con mandura. Para que la ley pueda generarse se necesita, diría Hobbes, pues la espada para consolidarla, no hay de otra. No existe ley si no hay sanción, pues. Entonces, en ese sentido, tenía que consolidarse de esa forma. Si lo vemos desde un punto de vista, Juego de Tronos, de una dinámica de ese tipo, de la lucha por el poder, y obviamente en términos de Maquiavelo y quizá de Hobbes, entendíamos que tenía que hacerse de esa forma. Pero aquí hay una situación también importante. Existen como una dicotomía para poder analizar la parte de la Edad Media. Por un lado, la parte, digamos, positiva de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, y la parte negativa que generó, es decir, sus prácticas. En sus prácticas, por ejemplo, positivas, podemos decir que son los creadores prácticamente de la escuela, ¿no? Creadores de los espacios académicos, en el sentido estricto de la palabra, la consolidación por parte de la Iglesia Católica a través de los oficios, la conformación de un pensamiento importantísimo que es, digamos, la patrística y la escolástica como elementos primarios de un proceso de desarrollo intelectual, donde obviamente la teología va a ser la predominante, pero también estamos hablando del desarrollo del derecho. Estamos hablando del desarrollo también de la filosofía, estamos hablando de posturas muy fuertes académicamente hablando, un desarrollo intelectual sin lugar a dudas fundamental, y no podemos olvidar los desarrollos intelectuales y las visiones eruditas de Agustín, Buenaventura,
de Ubernia, de Escoto, Abelardo, Tomás de Aquino, Pico de la Mirandola, con que al final, ¿no? Ockham y todos estos, que a final de cuentas son los que inclusive van a ser los que van a cuestionar a la Iglesia Católica. O sea, son cuestionadores al final de la Iglesia Católica, por lo menos los que cité al final. O sea, son los que van a estar en una dinámica de decir, a ver, espérate, las cosas no son como se están planteando, la interpretación va sobre otra lógica, en el caso de la hermenéutica, ¿no? Entonces hay una discusión interna muy fuerte, la llegada de Averroes, Maimónides, Avicena, en una dinámica de repensar otra vez Aristóteles, toda la Edad Media en ese sentido, va a permitir nuevas condiciones intelectuales, formas de repensar y la creación de las universidades. Si la Iglesia Católica no hubiera existido, la conformación de las universidades no existiríamos como tal y siguiera platicando aquí. Entonces hay elementos que en realidad mucha gente supone que la Edad Media fue oscura. No, esto es un discurso político del Renacimiento para quitarle, restarle cierta legitimidad al proyecto previo, ¿no? Pero la otra parte sí es, la que digo, la parte negativa, obviamente, es cómo imponer este discurso religioso y justificar estas situaciones, ¿no? Es decir, hay una cuestión donde mucha sangre se generó en ese momento, digamos, los misioneros primero van a hacer labor de convencimiento y después ya no es una labor de convencimiento, es una labor de exigencia tácita de que la religión católica es la única, esta visión cristiana va a ser la única que va a imperar, ¿no? Y después el desarrollo importante, me parece que va a ser la lucha muy fuerte en este sentido de no dejar que el desarrollo arabesco, por lo menos el Islam y todas estas visiones que vienen de Medio Oriente, puedan penetrar en Europa. Es decir, Europa se está consolidando como el centro y el núcleo dador de la verdad absoluta en el mundo, pues. Entonces, obviamente el pretexto es utilizar a la idea de Dios, utilizar la idea de Cristo para invadir los espacios de otros lugares y dominar y controlar, ¿no? Es decir, el Imperio Romano no deja de ser Imperio Romano, o sea, se constituye, cambia, digamos, de piel, y en este caso la religión es la que le permite hacerlo. Y va a utilizar a Dios como el estandarte para justificar cualquier atrocidad, ¿no? Una dinámica de Juego de Tronos muy fuerte, muy acérrima, y en ese sentido la consolidación de estos procesos van a generar que la dinámica de la organización tenga que ser cuestionada en su momento. Es decir, esta bisagra que tú comentabas, que para mí es... yo tengo un problema un poco con los análisis de coyuntura. Con mis colegas en ciencia política me ha generado mucho problema. Yo les digo que los análisis de coyuntura en nuestras fechas ya no tienen mucho sentido. O sea, las coyunturas son elementos que parecieran estar en un punto y entonces se van hacia otros. Me gustan más los análisis circunstanciales, o sea, las circunstancias son las que generan los cambios y las transformaciones, por ejemplo. Es decir, no se dio solamente un elemento, 2, 3, 4 elementos, fueron toda una serie de consecuencias históricas, elementos que se fueron dando para que las cosas se generan en ese momento, ¿no? Y se genera ese orden que tú planteas. En ese sentido, tenemos que pensar que la consolidación de las ciudades-estado tienen sus primeros atisbos, digamos, en esos momentos. Estamos tomando en consideración elementos variados, por ejemplo. Y esto lo dice Engels sin mucho problema, en este textito que tiene de las guerras campesinas en Alemania, hace todo un análisis histórico al respecto. Él mismo dice que el contexto en el que vive Alemania ya es un contexto muy complejo. Es decir, el Imperio Germánico Romano, después de haber sido controlado y dominado por, primero haber tenido una dinámica inclusive monárquica, muy arraigados a la tierra inclusive, van a ser dominados por los romanos y entonces va a haber un proceso de manipulación y control. Algunos asumen inclusive que por eso el Imperio Romano va a decaer, porque los bárbaros del norte, como eran gente quizá también muy arraigada a la tierra, no van a permitir que sigan siendo dominados bajo esa lógica. Pero el caso del Imperio Germánico Romano va a tener que asumir posturas más republicanas, con una visión de organización diferente, pero jamás se olvidaron de la tierra. Inclusive Heidegger tiene algunas cuestiones que hablan precisamente de su arraigo a la tierra como buen alemán, por ejemplo. Y entonces hay un arraigo fuerte, inclusive todavía existe una dinámica donde el alemán asume esta cuestión. Creo que Chapingo deberíamos analizar un poco esta parte, porque ese es un arraigo a la tierra, la cuestión del terruño, el sitio de donde uno es,
y ese hombre alemán al que te referías la sesión pasada. Pero en ese entendido, la parte identitaria alemana no existía como tal. Es decir, estamos hablando del siglo XVI, del siglo XIV, digo, siglo XV, siglo XVI, y por ejemplo, en el caso del siglo XV todavía España no existe como tal, pero están los primeros atisbos de la consolidación de una identidad, digamos, castellana. En el caso de Italia ya están existiendo atisbos también para la consolidación de los Estados-naciones y la consolidación de un proceso de identidad italiana. Pero en Alemania no existe, inclusive en el siglo XIX todavía Bismarck trata de generar procesos de unicidad y no existe ese proceso de unicidad. Pero sí existe un proceso donde la incipiente burguesía ya está penetrando de manera automática. Lo que plantea, interpretando un poco lo que dice Engels, es que la llegada del planteamiento burgués de dejar un poco el campo e irse a las ciudades y empezar el desarrollo capitalista va a ser como una especie de elemento que le va a permitir también a Lutero tener un desarrollo importante, inclusive lo tacha de burgués, lo tacha de que está en el bando de la burguesía a Lutero, aunque de pronto dice, bueno, al final trata de conciliar, no como su discípulo que se va a la batalla directa, pero a final de cuentas dice que lo que está haciendo Lutero es justificar una dinámica burguesa muy puntual. Entonces, pero en el contexto, hay un contexto social muy fuerte, el campesinado está en condiciones paupérrimas, el proceso de sobreexplotación, todavía tiene ciertas dinámicas medievales donde, digamos, el aristócrata puede llegar y quitarte tu tierra, puede quitarte tu mujer, inclusive hasta tus hijas, etc. O sea, era una dinámica muy compleja. El derecho de pernada, todavía existían esos elementos en una etapa muy compleja, muy convulsa, y por obvias razones la gente iba a estar en un descontento significativo porque había una justificación supuesta por parte de la Iglesia Católica, que esto es un elemento que va a ser determinante. Digamos, el desarrollo económico, el descubrimiento de América, la conformación de planteamientos y posturas intelectuales muy desarrolladas, que están empezando a desarrollarse, que serán los primeros atisbos, digamos, ya de la etapa de la modernidad, años después, pero que van a estar ahí, van a estar presentes, van a estar latentes, y ya empieza una discusión sobre esa lógica. La incipiente llegada de la física matemática, que es lo que la modernidad va a utilizar como elemento constitutivo, van a tener toda una serie de elementos que van a generar o van a decantar en un proceso donde se vuelva esto un caldo de cultivo para que Lutero pueda exponer esta situación. Es decir, no es que Lutero fuera un improvisado, pues, sino que se dieron los elementos necesarios para que esto se generara. Al igual que Jesús, en el caso de Lutero, obviamente con sus diferencias, pues no es que Jesús haya sido una especie de rockstar, pero anterior a él hubo gente que también estuvo haciendo cosas semejantes, ¿no? Igual que Lutero, hubo gente que estuvo haciendo cosas semejantes, pero a veces nos toca a unos y a algunos no. Entonces, llegan a ser lumbreras algunos y otros no. Yo lo planteaba con los compañeros, es decir, no es que Fichte no fuese tan brillante como Hegel, sino que se dieron los elementos necesarios para que Hegel fuese el personaje más importante y que trascendiera como tal, y no Fichte y no Schelling, ¿no? O sea, compañeros y además que se relacionan en conjunto. Pero por ahí va un poco más o menos la dinámica, ¿no? Entonces, aquí en este sentido, la cuestión de la Iglesia, a pesar de inclusive las mismas críticas del mismo Gramsci como una cuestión ideológica, como un aparato que sirve a la clase dominante, etcétera, etcétera, que al final de cuentas está constituida en ese plano, me parece que en el caso de Lutero hay una dinámica interesante que sí es importante revisar. Me parece que sí, el protestantismo va a permitir la consolidación de las incipientes estados nacionales, pues, o sea, y cuando estamos hablando de los incipientes me refiero a la cuestión del Estado moderno, porque no debemos confundir la idea de la civitas y mucho menos la polis griega, porque son elementos diferentes. Pero en este caso sí hay una incipiente consolidación de las ciudades-estado y le va a permitir en un ámbito de lo político repensarlo, pero además la justificación de posturas como las de Maquiavelo, como las de Hobbes y algunos, pero también la llegada de una dinámica más republicana, más abierta, como las discusiones de Bonan y algunos otros, ¿no? Que tienen que ver con un plano más constitucional, más organizacional, la llegada del derecho, digamos, la discusión con el derecho natural, el naturalismo,
y este tipo de cuestiones que inclusive va a tener cierta injerencia en la postura de la filosofía del derecho de Hegel, por ejemplo. Es decir, esta lógica, yo lo planteo en el sentido de que, lo voy a leer inclusive, ¿no? El justnaturalismo comienza a constituirse como un argumento cada vez más sólido, dejando las premisas básicas en los pórticos analíticos. Es en este escenario donde lo político y el Estado surge como experiencia vital, pues el hombre es un ser colectivo. Sin embargo, la conformación organizacional y normativa no es propiamente natural. Es decir, el hombre, como diría la misma Hannah Arendt, no es un ser político, difiriendo muchísimo con Aristóteles. Es un ser social, pero no político. Entonces tiene que constituirse como político, es decir, la conformación de este plano de lo político tiene que ver con elementos mucho más elaborados. Y en este caso me parece que la dinámica de la relación entre el gobernante, y en este caso lo que Lutero plantea como una, voy a hacer la analogía, en este caso el dirigente de la iglesia tendrá que tener una relación directa con la persona con la que está generando el discurso, es decir, esta comunicación a la que te refería en la sesión pasada. Y en el caso de lo político es más o menos semejante. La idea de Hegel es, hay una idea de un yo individual y un yo colectivo, y en un plano dialéctico siempre hay una relación en ese entendido. Me parece que estos elementos son significativos porque el mismo Hegel reconoce que gracias a la visión luterana se tiene esta visión un poco más abierta y no absolutista como se había planteado con antelación en la dinámica de procesos de corte absolutista. Hobbesian, que Hobbes justifica, y bueno, Carl Schmitt lo analiza perfectamente bien cuando hace la revisión del texto de Leviatán. Bueno, y en este sentido, la conformación del mito, regresando a la noción de los mitos, dice Paul Ricoeur que los mitos atrapan a quienes los escuchan, por ejemplo, pero también emociona o perturba a quienes lo reciben también. O sea, dependiendo de cuál sea el objetivo que se tenga. Y en ese sentido, lo que pasaba en el caso de la visión católica, apostólica y romana, es decir, la idea de Dios era un Dios que estaba fundamentado su asunto en el terror, pues en la sanción y en el castigo. En este caso, la visión de Lutero se va hacia una situación positiva, si podemos llamarlo así. La cuestión de este mito tiene que ver con una reconfiguración de los procesos de organización. Entonces, aquí me remito un poco a Harari, que es un autor más contemporáneo, que plantea, en este texto de Hombres a Dioses, plantea la situación y la dinámica de que, por ejemplo, hace 700.000 años los relatos de los dioses tenían una visión poderosa para dominar la realidad objetiva, ¿no? O sea, era la conformación, pero no solo en ese plano, sino para sostener la relación que tienes con la vida misma, pues. Pero todo eso está fundamentado en cuestiones de orden sobrehumano, dice. ¿Sí? La religión lo permite en ese plano. O sea, hay una situación de elementos sobrehumanos que permiten comprender la realidad en ese entendido. El otro elemento, dice Harari, es sobre la base de este orden sobrehumano, la religión establece normas y valores que considera obligatorios. Y es donde viene la parte interesante aquí. Es decir, pero esta cuestión de obligatoriedad, no lo escribí acá, pero me lleva a esta discusión kantiana, hegeliana, ¿no? En el caso de Kant, la cuestión del arbitrio como un elemento constitutivo para la consolidación de la ley y del orden es un elemento primario. Para Hegel no. Para Hegel no es el arbitrio el que tiene que permitir que el individuo obedezca a la ley, sino es la ley por la ley misma, es decir, es el espíritu de la ley, como diría Montesquieu. Es decir, lo hago porque sé que no es correcto, porque hay una relación de colectividades. En este sentido, la visión luterana me parece que radica en eso, la visión protestante. En mis incipientes discusiones con Álvaro, cuando yo era todavía un alumno de licenciatura, tuvimos pláticas sobre eso y él me decía, pareciera ser que tu postura es un poco más protestante que católica. Le dije, pues es que no voy sobre ninguna, pero sí soy formado fui formado por la perspectiva católica, pero me parecía mucho más interesante tomar en consideración esta relación del bien común, de las relaciones que tiene que ver mucho con la idea de lo político también, ¿no? Con la noción originaria de lo político, no lo que pensamos como la práctica de lo político en Occidente.
Entonces, en este sentido, la figura de Jesús va a ser el pretexto importante para darle solidez a esto, es decir, va a ser el elemento o la parte simbólica, diría Paul Ricoeur, que le va a permitir consolidar una dinámica de orden y de bien común, en el caso de la ética protestante, por ejemplo. Y en este sentido, lo que a mí me permite tener esta discusión es que si existe un proceso, estuve tratando de revisar la idea de Dios luterana y no encontré atisbos muy puntuales de eso, sino te remiten automático a Pablo, ¿no? O sea, si quieres entender cuál es la noción que tienes sobre Dios, entonces te tienes que remitir a Pablo, tienes que remitir al texto bíblico, o a Agustín de manera más pronta, ¿no? Pero a mí me causaba cierto ruido, cierto escozor, porque yo decía, bueno, Lutero tuvo la capacidad, la sagacidad, inclusive también el valor de enfrentarse a todavía a los últimos golpeteos de la coleta de la Inquisición, por ejemplo, ¿no? Es decir, los elementos puntuales de la Inquisición y el miedo para expresarse y decir qué es lo que estaba pasando, ¿no? Es decir que algo que no estás de acuerdo con la visión católica, pues te llevaba a que te quemaran, ¿no? Que murieras o que te enjuiciaran. Spinoza, por ejemplo, no tuvo el valor de hacerlo en ese sentido. O sea, lo que sé es que en el caso de Spinoza, cuando él empieza a escribir sobre Dios y cosas como estas, pues las publicaciones se generan después de su muerte, porque él tenía un pánico impresionante que le fuesen a llevar un plan inquisitorio. Y yo trataba de darle cierta relación con esto, pero me parece que la noción de Spinoza sobre Dios me parece que va en otra tesitura, ¿no? Es decir, la esencia, Dios tiene que ver con un plano de esencialidad, tiene que ver con una cuestión que va más allá de una cuestión inclusive física, no está hablando de un ser, digamos, corpóreo, ¿no? Físico, antropologizado, ridículamente antropologizado, ¿no? Medieval, rubio, de ojo verde, con ciertos matices raros, extraños, y que pretendía hacer esta relación, sino que tiene que ver con un planteamiento bajo otra lógica, ¿no? Y más relacionado con una cuestión de la figura, que ese es el concepto que después Hobbes retomará de Spinoza. Pero en este sentido, por ejemplo, para Spinoza, Dios no es una idea, sino tiene que ver más con otro tipo de elementos. Pero la noción de Lutero es: tenemos que ver a Dios en una cuestión que tiene que ver con lo cotidiano, pues. Y entonces, en ese sentido, es lo que impera en el caso de Lutero, y me parece que es interesante, y que de pronto la Iglesia Católica no supo tener como elemento base, porque no te lo plantean así. Es una cuestión esotérica, es una cuestión que está más allá de una posibilidad de entendimiento humano, y que en esa lógica, en esa visión retórica, si quieren, la dinámica que tiene el creyente se torna vacía. Me parece que hay un vacío fuerte en esa dinámica, y que, digamos, la visión protestante, por lo menos en el caso luterano, lo alcanza a asir de manera interesante. Pero bueno, quise culminar con el texto, con un concepto que sí me ha causado mucho ruido, y tengo algunos que les di clase algunos años en licenciatura, y cuando trabajamos un poco el análisis del discurso, yo les comentaba que hay un concepto que es el concepto de redención y también el concepto de esperanza, que son dos conceptos que son sin lugar a dudas importantísimos, y más dentro de la dinámica religiosa. La dinámica de la redención tiene una serie de propósitos interesantes, pero yo me quise remitir un poco más a Ricoeur en este caso. Me permitió tener cierto albur y después relacionar un poco con Lutero. Dice Ricoeur que la religión tiene el propósito de llevar socorro, ayuda, remedio al hombre herido, liberado, en él un fondo soterrado que se puede llamar bondad originaria, que la religión opera en regeneración mediante medios simbólicos específicos que despiertan capacidades morales fundamentales. Es decir, la religión permite eso. Lo comentaba, los que no somos religiosos, digamos, o más bien que no tenemos una visión o una relación directa con las iglesias, una feligresía más bien, nos cuesta mucho trabajo pensar el mundo en una dinámica de trascendencia, pues.
Es decir, se acaba y esto así es, ¿no? Un poco la manera de lo que le dice Zaratustra al volantinero en el libro, ¿no? No hay nada después de esto, entonces ya. Pero la religión te permite tener esos asideros, te permite pensar en otras cosas, en que la vida tiene sentido, y entonces en ese plano es un elemento importante. Pero también puede liberar, puede sonar un poco paradójico, pero me refiero a liberar en el sentido de ciertos elementos que te constriñen, que a veces puede estar dominado por la angustia, por ejemplo, ¿no? Un poco la manera de Heidegger, puedes estar encadenado por la angustia, y quizá los elementos que la religión te permite, en este caso como lo está planteando Ricoeur, permitan ese tipo de elementos. En términos de una visión muy simple, ¿no? Digamos, a lo mejor hasta vulgarizada de lo que es la operatividad de la dinámica del ámbito religioso, ¿no? Porque además te permite, los ritos y los serie de elementos te permiten tener cierta cercanía, cierta relación directa, incluyendo los mismos hebreos o los judíos, pues esta relación un poco más cercana al hombre, muy cercana a Dios, inclusive el pegarse el cuero al hombro, al corazón, etcétera, que son cuestiones de tangibilidad muy puntuales en estos casos. Tiene esta visión de lo que le preocupaba, decía Álvaro en la sesión pasada, de la salvación del alma, ¿no? Es decir, dice, la inquietud emanada desde la perspectiva luterana sobre la salvación no está fuera del contexto bajo una dinámica como esta. La salvación de su alma no consistía en un sistema dogmático, donde los intérpretes de la ley de Dios negarán su libre albedrío. Es decir, la idea acá tenía que ver con una discusión con la Iglesia Católica, porque negaban el libre albedrío, aunque estaba estipulado en el texto bíblico, se negaba el libre albedrío en ese sentido, pues. Entonces la redención es la liberación del pecado, digamos. Lo plantea un poco Ricoeur. Dios quien libra a la humanidad de todo pecado. Es en esta tesitura que la idea del Hijo de Dios vino a servir y no ser servido. Radica la postura de Pablo, que está implícita, obviamente, en la postura que Lutero trata de expresar, y en ese sentido la redención le permite al sujeto reconstituirse a sí mismo, pues. Por lo menos trata de repensarse. La visión católica es muy abigarrada, pues, o sea, el individuo está sometido al dogma en sí, pues. Y en el caso de la visión que Lutero plantea es una especie de liberación, pero no en la visión del sujeto cartesiano, ni kantiano, ni hegeliano, ¿no? Porque en ese sentido esta visión del ser pensante, en el sentido de la racionalidad como elemento constitutivo del sujeto, está en otra tesitura. En este caso tiene que ver más con una dinámica del sentir, ¿no? Un poco, a lo mejor digo una aberración, algo es un poco a lo que Herder planteaba, el sentir dentro, ¿no? Un poco esa dinámica del romanticismo alemán, ¿no? Contra de la visión racional. Pero en ese plano, la dinámica de lo sálvico no se queda en un plano, digamos, abstracto, sino se queda en un plano de una realidad concreta, una cuestión de lo cotidiano, de lo que tengo que hacer para generar procesos de salvar lo que tengo, ¿no? Y en este entendido, la dinámica y la lucha, en la dinámica con el pecado, esta visión de lucha entre lo que no se debe hacer, porque entonces esto no te lleva a la parte de la salvación, es el elemento que constituye, pero no por una cuestión que te obligue a través del arbitrio, es decir, no es la sanción la que te va a generar que tú te salves, sino es este acto de fe al que se refería Álvaro la sesión pasada, y que es lo que le va a permitir al sujeto tener este planteamiento de liberación. Cuando uno está fuera de esta dinámica religiosa, o de la dinámica del estudio de las religiones, o por lo menos fuera del ámbito de la fe, a veces le puede uno parecer ridículo esta dinámica, ¿no? Sin embargo, la conformación de los planos de la ética, los estudiosos de la ética, como la misma de la Cortina y gente de esa talla, asumen que precisamente hay un elemento que te permite constituirte como tal en un plano de lo colectivo y no solamente lo individual, pues. O sea, es un elemento que siempre está en esta relación hegeliana, si quieren. Por eso mucha gente dice que esta relación que Hegel tiene con la cuestión religiosa como pues, que está mal, y a mí me parece que no, o sea, no tendría por qué. En este sentido hay una relación entre el yo individual y el yo colectivo que es fundamental para la consolidación del sujeto. Y en esta dinámica, esta visión tampoco ha sido tan sencilla, ¿no? O sea, sí existen o siguen existiendo derramamiento de sangre, siguen existiendo problemas.
Nosotros, por ejemplo, vamos a algunas comunidades en el sur del país, encontramos que el protestantismo en muchos de los casos ayudó a mejorar condiciones de vida de la gente, pero también en otros casos generó procesos de separación. Es decir, comunidades que se separaron cuando las comunidades indígenas, por ejemplo, siempre han tenido una relación de integración, por lo menos la mayoría, de relaciones colectivas, de cohesión colectiva. Y lo que han hecho tanto los partidos políticos como las comunidades religiosas han generado un proceso de separación muy fuerte en algunas comunidades. Hay lugares donde en Europa, por ejemplo, que ha habido guerras muy grandes, muy fuertes, acérrimas, en nombre de Dios, es decir, el manipuleo, el manoseo, perdonen la palabra, por eso el manoseo de dioses ha sido increíble para poder justificar situaciones que pueden ser propias o que pueden generar beneficios a un sector, a un grupo o a un gobernante, ¿no? Esta visión de la ibris del tirano juega un papel muy, muy importante y también es un ropaje que le permite justificar muchas cosas en nombre de Dios, ¿no? Pero bueno, yo lo dejo aquí. Muchas gracias. Bien. Pues vamos a dar espacio para las preguntas, para los comentarios. Entonces, pues es un tema muy complejo, sobre todo cuando se trata de establecer vínculos o vasos comunicantes entre diversas teorías, tanto filosóficas como teológicas como literarias. Y bueno, pues vamos a ver cómo le entramos al todo. Adelante, por favor. Yo solo quiero hacer una precisión. Sí. Es que luego a veces nuestras afirmaciones son temerarias. La literatura fantástica tiene origen en Inglaterra. La literatura fantástica viene desde las Mil y una Noche. Richard Francis Burton, que es uno de los primeros traductores de las Mil y una Noche, retoma todo esto de la literatura fantástica, que luego se inscribe en Alemania con los hermanos Grimm, con Verhoeven posteriormente, y que hasta se confunde con lo que después sería el cuento maravilloso, la literatura maravillosa. Pero la literatura fantástica. En la India hay textos fantásticos ya desde hace 5.000 años. El problema de Occidente también es que lo que hace es que trata de legitimar lo que habían hecho en Oriente, o sea, darle como un estamento de legalidad a la filosofía. Hay libros tan antiguos, por ejemplo, como el I Ching, un libro chino, el I Ching, antiquísimo, y trae conocimientos que después se van a recuperar en la Biblia. Y Occidente piensa que los chinos no tenían tanta fuerza filosófica, sino que fueron los griegos los que vinieron a decir qué era la filosofía, ¿no? Entonces, bueno, yo pienso igual con lo que mencionas del mito. También los mitos pues no solamente son psicológicos, son ideológicos, son políticos. Los griegos en la tragedia manejan el mito precisamente como una forma de control social. Precisamente por eso es el pleito entre la tragedia y la comedia. Había escritores de comedia antes de Aristófanes que no hicieron tanto daño, pero Aristófanes puso en evidencia que el Estado griego estaba subordinado a la tragedia porque prácticamente la vida era la guerra. Y Aristófanes dijo, no, ¿sabes? Los jóvenes tienen que cumplir su ciclo. ¿Cómo está eso que a los 20 años o a los 18 años ya sean héroes? No, los jóvenes tienen que cumplir su ciclo. Y entonces hace comedias en contra de la guerra, por ejemplo, La Paz, hace comedias en contra de Sófocles, de Eurípides, de Sócrates, en contra del Estado griego. Yo creo que él hace la primera comedia de feminismo sobre la mujer en Lisístrata, que los hombres iban a la guerra y los hogares quedaban destrozados. Entonces el mito lo utilizan los griegos porque los griegos eran sumamente religiosos y era una forma de control social, y seguimos todavía masticando esos mitos de manera ideológica. Y los mitos más Sí. Bueno, perdón. No. ¿Sí? Sí tengo respuesta al respecto. Hay aquí una situación y que bueno, obviamente es un ámbito académico, intelectual y universitario. Aquí hay una situación que está en discusión.
yo tomé clase con Dussel y Dussel también dice, la filosofía no nace con los griegos, o sea, tenemos que irnos antes. Ahí hay una situación de formalidad, pues, o sea, tenemos que ser rigurosos en ese plan. Por lo menos en mi caso yo sí procuro serlo, y me remito a Kant, ¿no? Es decir, yo puedo pensar que las leyendas y cosas así pueden ser mitos, no, son leyendas, tienen una serie de clasificaciones, tienen una serie de elementos, o sea, es como si de pronto le preguntara a una persona que elabora telenovelas que si la telenovela es un género literario. Por supuesto que no lo es, es entretenimiento puro, pero tiene ciertos matices, sí, pero que los tenga no significa que lo sea. Bueno, en este caso, yo por lo menos me manejo bajo esa rigurosidad, a lo mejor, y no positivista, sino inclusive el mismo Heidegger y el mismo Husserl y gente de esa talla asumen que no cualquier cosa es filosofía. Es decir, si yo presumo que la dinámica de los mitos o visiones manejadas por el mismo Nezahualcóyotl cuando habla del ser, entonces ya está hablando del ser, y al igual que Heráclito, pues no, o sea, si habla del ser pero no es filosofía. O sea, yo creo que sí es un pensamiento robusto, importante, y que va a influenciar de manera determinante en el pensamiento griego, todo lo previo a los griegos, pero quien le va a dar la formalidad y el proceso para determinar lo que es filosofía, pues es el griego, pues, o sea, en este caso la literatura es exactamente lo mismo. Por eso yo citaba un poco, o sea, obviamente los árabes ya en el álgebra y en planteamientos intelectuales, los persas, por supuestísimo, tenían un desarrollo intelectual sin lugar a dudas magnánimo, es impresionante lo que puede uno encontrar en ellos, pero no es en el sentido, cuando surge Beowulf, por eso cité a Beowulf en específico, porque es en el momento en el que se convierte, se le determina ya como literatura fantástica en el sentido estricto de la palabra. Por eso en América Latina no podemos hacer, mucha gente dice, en América Latina hacemos literatura fantástica. No, es pensamiento mágico, andan en otra lógica, entramos en una dinámica diferente porque nuestra cultura entra en otra dinámica, ¿no? Cuando queremos hacer literatura fantástica, de pronto no nos sale, he tratado de leer algunos artículos, algunos textos, libros sobre ello, y de pronto hay ciertos vacíos, porque no se logra cuajar, por ejemplo. O sea, para mí es esa la dinámica, ¿no? Entonces, cuando hablamos de positivismo, hablamos de corrientes de pensamiento filosófico, teórico, etcétera, pues, hay una cuestión de formalidad que le da la academia para determinar lo que lo es. Entonces, por eso yo lo planteo de esa forma, ¿no? Sí, hay muchos atismos y hay muchísimo trabajo impresionante, o sea, el Popol Vuh, cosas así, yo digo, wow, son cosas impresionantes, pero tienen su propia dinámica, ¿no? Tienen sus propios espacios de análisis, y por supuesto que en ese plan. Y lo planteo en ese sentido no porque quiera apelar a que Occidente es la única vía de conocimiento real, pero bueno, pues estamos hablando desde Occidente en este caso, ya podemos platicar de otras cosas y podemos hacerlo. En el caso inclusive de la gente dice, es que Nietzsche no fue el único que escribió sobre tal asunto, ya había, sí, pero quien lo publicó fue Nietzsche, ¿no? Entonces, pues ahí es donde está el proceso. En el otro caso, las cuestiones de control, sí, por supuesto, la religión tiene elementos como tales, por eso yo lo planteaba, hay una situación de control, es un homos operandi que le permite, pero a través de un proceso metafórico que le da sentido y habilidad a esa cosa. Y en el caso de la tragedia, Nietzsche tiene un texto maravilloso sobre la cuestión de la crítica a la tragedia, en este caso, como la tragedia como el elemento constitutivo, que después Nietzsche lo abordará de manera magistral en la primera obra, en el primer texto ya bien definido de Nietzsche, que es El origen de la tragedia. Y en ese texto Nietzsche le dice a los griegos, si algo tuvieron los griegos es retomar esta visión de los tracios importante para determinar la tragedia como el elemento identitario del pueblo griego. Y lo quiere hacer Nietzsche con el ámbito de la música, que es toda una especie de apología a la dinámica de la música para determinar el proceso identitario que los alemanes no tenían, que es lo que cité. Entonces, se construyen esos elementos para darle sentido, por supuesto, y el sentido tiene un proceso de control. Aquí en México se quiso hacer algo semejante con la cuestión de la mexicanidad, ¿no? Entonces, ese elemento es importante, trascendental para justificar procesos y además dinámicas de relaciones de poder. Pero ahí lo dejo. Hay una parte de hecho la parte, los últimos diálogos de una novela de Mario Vargas Llosa, se llama La guerra del fin del mundo, donde después de todo este asunto de las guerras mesiánicas en Sudamérica y la presencia de João Abade, que finalmente había construido un sistema de resistencia político, llega el ejército, destroza la resistencia y andan buscando el cuerpo de João Abade, que es el líder, ¿no? Y hay una parte donde
Dice, se acerca una señora, dice, cuando está saliendo entre los esqueletos andrajosos para enrumbar a su campamento, 2 garfios flacos se prenden de su bota. Es una viejecita sin pelos, menuda como una niña, que lo mira a través de sus legañas y le dice, ¿quieres saber de Joao Abade? Balbucea su boca sin dientes. Quiero, asiente el coronel Macedo. ¿Lo viste morir? La viejecita niega y hace chasquear la lengua como si chupara algo. ¿Se escapó entonces? La viejecita vuelve a negar, cercada por los ojos de las prisioneras, y dice, lo subieron al cielo unos arcángeles, yo los vi. Termina ahí la novela, que es bellísima además. Hago esta lectura en términos de que el mito como tal tiene diversas funciones, ¿sí? En efecto, hay una función de control, que es la que más estudiamos, que es la que más nos gusta remitirnos. Decir que es que actuaron con respecto de los intereses de las clases dominantes, haciendo alusión, por supuesto, a un análisis demasiado simple y a veces hasta ingenuo, diría Weber, de lo que seguía las visiones del materialismo histórico. Por supuesto que hay esos procesos, por supuesto que hay dominación a partir del mito, pero el mito también tiene otras funciones. Y una de sus funciones es otorgar sentido a la existencia. Otra de las funciones que tiene el mito es la de permitir que los individuos encuentren un sentido alterno, diverso. Lo subieron al cielo unos arcángeles. El mito ha permitido no solamente la construcción de los sistemas de dominación, sino que también incluso ha servido como elemento fundamental para los procesos de liberación. Recordemos, el mismo Lutero va a tener que escribir una carta en contra de los salvajes campesinos que se habían levantado, siguiendo sus propias enseñanzas traducidas por Thomas Müntzer, que hace una mitología de la liberación a partir de los principios luteranos de la Reforma. Y entonces el mito no solamente encadena, el mito también tiene elementos de liberación. Entonces yo creo que deberíamos de pensar un poco en abandonar ciertas visiones que se convierten en simplistas. Claro que existen, ahí están, ¿sí? Claro que las podemos visibilizar, pero esa parte de la función del mito en términos de la producción del sujeto, que es capaz de construir otras vías alternas de sociedad, están presentes. Prácticamente todo el pensamiento utópico que se ha generado en Occidente está basado en un mito. La idea de que es posible, a partir de la acción colectiva, volver a reconstruir el paraíso en la tierra. Es un mito, es un mito. El mismo Marx no puede abandonar su propia formación religiosa. Su abuelo era rabino judío, su abuelo materno era rabino judío, su abuelo paterno era rabino judío, él mismo fue judío, un judío alemán que fue durante los primeros años de su vida educado bajo la norma de la Torá judaica, ¿sí? Y después tiene que trascender esa visión, pero no logra divorciarse en su imaginario de la idea del paraíso recuperado. Cuando uno piensa que es el socialismo científico, el comunismo científico al cual aspira, finalmente ahí uno encuentra atisbos de la idea de la Nueva Jerusalén que está marcada en el libro del Apocalipsis. Entonces, sería difícil reducir el problema del mito a una simple situación de control social. Hay en el mito la posibilidad, como diría perfectamente Riquet, cuando habla sobre utopía, la posibilidad de pensar los caminos hacia adelante. Y esto es lo que libera, lo que hace que el mito
deba de tener una función no solamente de dominación. Habrá que ver cuando el mito, una vez constituido en un nuevo horizonte político, se institucionaliza, se petrifica y controla. Sí, de hecho en antropología Lobs Austin trabaja mucho esa parte, es decir, el mito no como una cuestión de control, sino más bien como una cuestión descriptiva de una realidad o el sentido de la vida, por eso lo decía hace un rato, de reconfiguración. Entonces las comunidades indígenas tienen ciertos mitos, pero no mitos que son mitos de control, sino de cohesión, sino de organización, sino de justificar toma de decisiones, elementos, o sea, cosas muy importantes. Yo por eso les decía, hay cuestiones, por ejemplo, liyendas del Zencuate, ¿no? Que no puedes matar porque si no genera... Entonces lo que tiene que ver es porque si los matas, entonces no acaba con las plagas, entonces tienes que dejarlos vivir. Entonces hay justificaciones muy fuertes de eso, no necesariamente para controlar, sino para la vida misma, pues, una cuestión un poco más abierta. Yo creo que siempre hay una dicotomía muy marcada en la cuestión del ámbito religioso, ¿no? En estudiar los mitos, siempre en su connotación negativa o positiva, no en términos del positivismo, sino en lo que es bueno, ¿no? Siempre me viene a la mente, cuando escucho este tipo de discusiones, la película de los años 2000, 2006, el libro de Eli, ¿no? The Book of Eli, ¿no? Se llamó el libro de los secretos. El protagonista está cargando un libro todo el tiempo y el que lo busca, que es un malo actorazo, Gary Oldman, ¿no? Buscando este libro que va a controlar o va a dominar o va a reestructurar una sociedad postapocalíptica, la cual está devastada por las mismas consecuencias que el hombre ha hecho, ¿no? Y al final el libro resulta ser que es la Biblia, ¿no? Y entre esos libros está el Corán y demás. Recuerdo en la historia, pues después de que Lutero inicia la Reforma Protestante, hay dos fenómenos sociales muy interesantes que comienzan a acontecer, ¿no? Y ese es el revival en Inglaterra y el reveal, que es alemán. Disculpe mi falta de alemán, ¿no? Pero es reveal. Y recuerdo que estos movimientos comienzan a configurar la sociedad de una forma distinta, donde las personas, como en la iglesia primitiva, ¿no? La iglesia de los Hechos, comienzan a repartir sus bienes, y entonces esta utopía de comunismo, que también Marx va a reinterpretar después, se convierte en una realidad muy tangible, ¿no? Hoy en día hay un documental de corte cristiano que se llama Transformaciones, ¿no? El cual habla de lugares como Almolonga en Guatemala, de lugares como Mar del Plata en Argentina, Uganda en África y demás, que retoman esta parte, ¿no? Donde el avivamiento o el revival se vuelve un fenómeno social que logra hacer que las cárceles se cierren, que logra hacer que instituciones presidiarias no tengan funcionalidad porque no hay crímenes, donde el vicio baja y donde ese tipo de cosas suceden. Y me llama la atención porque es lo mismo que sucede en algunos lugares como Holanda, ¿no? Donde de repente las personas, en lugar de creer en la religión, se apartan de los mitos religiosos. O sea, yo creo que esa parte es necesaria o esencial estudiarse como estudiosos de las ciencias sociales, cómo el mito puede reorganizar la sociedad, ¿no? Y como decía Noam Chomsky, a final de cuentas la utopía es un modelo que nos ayuda a caminar hacia lo que nosotros aspiramos como seres humanos, ¿no? Para configurar una sociedad mejor. Entonces yo creo que el mito no solamente es una connotación negativa donde va a imponer a las personas en el poder y va a empoderar a las personas que ya están arriba, ¿no? Si bien se originaron guerras entre protestantes y católicos después, ¿no? Las guerras de protestantes, y ahí está el Juego de Tronos. Yo creí que iba a escuchar un poquito de esta cuestión de las guerras entre protestantes y católicos, y como precisamente, ¿no? Como un buen López de Santana, que a veces era centralista o federalista y demás, era el vaivén de aquellos que a favor de su propia agenda abrazaban un mito, y entonces en esa perspectiva podían caminar y así consolidarse en una posición. Bueno, esa lucha de tronos sigue hasta el momento. Sin embargo, yo sigo viendo que hay de manera subjetiva y de manera objetiva he podido apreciar que el mito del cristianismo, para llamarlo así como un estudioso de las ciencias sociales, es algo interesante que tenemos que seguir no sé, revisando, ¿no? No solamente en un sentido negativo, peyorativo, por así decirlo. Sí. Bueno, quizá todavía seguimos en el mito luterano, ¿no? Sí, Estamos claro. trabajando el mito.
lo estamos trabajando, Sí. lo estamos reforzando. Pero más allá de los mitos y en el tenor que comentó el profesor de afirmaciones temerarias, a mí me llamó la atención cuando mencionas que Thomas Hobbes retoma a Spinoza. No sé si pudieras ahondar más Sí, claro. en ese tema. ¿Qué es lo que retoma? Porque Thomas Hobbes fue muy longevo, pero sus últimos escritos importantes fueron cuando precisamente Spinoza estaba ya en su edad de escribir, de hacer algo intelectualmente. Y entonces sí me llamó la atención eso que mencionaste. Si pudieras ahondar o dar la referencia. Hay una palabra que es importante y que en política, entre los estudios de la ciencia política y la filosofía política se trabaja mucho, es el concepto de potestas. La cuestión de la potestas es una connotación que significa la delegación del poder, pues. Es decir, la delegación del poder a una figura. En el caso de Spinoza habla del Dios como figura. Es decir, hay una cuestión donde esta conformación del Dios que nosotros occidentalmente hemos pensado no existe en la visión de Spinoza. Y entonces esta connotación de figura tiene que ver con el concepto de forma. Esto lo trabaja muy bien Foucault en las formas jurídicas, ¿no? De hablar de las formas jurídicas. Cuando hablamos de la forma estamos hablando de la representación simbólica de algo, es decir, el número es una representación simbólica, no existe en la realidad. Esto lo trabajan mucho los que dan clases de lógica y filosofía, ¿no? Entonces el número no existe, es una abstracción, es una figura representativa. En el caso de Hobbes, lo que está planteando Hobbes es que el rey o el gobernante, el soberano en este caso, de manera muy puntual, el soberano no es el individuo en sí, sino es la figura que representa. Esta discusión la he tenido con colegas inclusive aquí. Cuando yo les digo, nosotros tenemos que hablar de la figura del presidente, el presidente es la figura representativa, no es el individuo en sí. Cuando estamos hablando de una persona que está, por ejemplo, aquí tiene un cargo importante, no sé, es el rector, es el director, etcétera, etcétera, ellos piensan que uno tiene que rendirle pleitesía al individuo. Yo no tengo que rendirle pleitesía a ningún individuo. Lo que tengo que hacer es respetar la delegación del poder a la figura que representa. Sí, eso está muy claro. Eso es a lo que me refiero. Incluso la figura que tiene al inicio. Exacto. El cuerpo de muchas personas. Sí. Pero mi pregunta en concreto, ¿cuál es la referencia que tú tienes en que Hobbes está retomando a Spinoza? Porque yo he trabajado Hobbes y no encuentro la referencia, no sé si tú la tienes. Sí, hay un texto de Carl Schmitt que precisamente habla sobre la cuestión referente al Leviatán, y desde ahí, según mi interpretación, hay una cierta referencia muy puntual en ese caso. Me parece que la connotación y los procesos de relación analítica, pues de análisis referente a ello, es donde yo lo planteo. Es decir, me parece que ahí está donde hay cierta conexión, pues. Bueno, pero entonces la interpretación es de Schmitt, porque realmente, como te digo, Sí, claro. Hobbes ella era muy grande. Las grandes obras de Hobbes fueron cuando tenía aproximadamente 70 años, que era cuando estaban haciendo Spinoza. Entonces realmente que haya retomado, pues yo lo encuentro muy dudoso. Y bueno, si lo estás retomando de Schmitt, habría que revisar también Schmitt, porque no me parece que sea adecuado que lo retome. Además, el concepto de potestas, yo lo mencioné antier, está desde el siglo XIII, que ya se estaba trabajando. Sí, hay un trabajo previo. Precisamente sobre el Sacro Imperio Romano. Entonces, sí me llamó mucho la atención eso que mencionaste. Pero bueno, entonces... Sí, ahí digamos hay una cuestión de trastoque ahí, pero que a final de cuentas hay cierta connotación, cierta relación que me permite interpretarlo así, ¿no? Bien, ¿hay alguna otra pregunta, algún otro comentario? Sí, ahí atrás. Sí, escuché, no sé si entendí bien, que ha buscado una idea de Dios en Lutero, y que no está o remite a Pablo o a Agustín. Sí podríamos imaginar cuál sería la idea, de acuerdo con la genialidad del personaje. La idea en general
Bueno, en este sentido, y por eso le comentaba hace un rato que hay una visión más bien positiva por parte de Lutero que la parte negativa, digamos. O sea, hay una cuestión donde, por ejemplo, lo que yo alcanzó a analizar en el caso de la visión sobre Dios es que en el caso hebreo no existe una cuestión de bien y mal en el sentido estricto de la palabra, sino que hay una cuestión relacional, ¿no? O sea, no existe esta connotación que Occidente determina. Quizá la postura que tiene Agustín va a generar o va a ayudar de alguna manera a determinar que hay un elemento donde Dios es la verdad. Eso es lo que es Dios, pues. O sea, a mí me parece que la noción que tiene Lutero tiene que ver con esta noción expuesta por esta visión agustina, pues, sobre la cuestión de Dios, y esta visión más bien positiva con la noción de Dios, pues. Y entonces el conocer a Dios está precisamente en la fe. O sea, no hay una cuestión un elemento de cuestionamiento con ese precepto, pues. Me parece. Yo creo que sí hay una definición de Dios en Lutero, muy específica, aunque no sea conceptual, sino más bien existencial. El día de ayer yo comentaba la personalidad atribulada de Lutero, de acuerdo a Maritain, pues, o sea, hago mis acotaciones para poder deslindar incluso responsabilidades de origen, ¿no? Pero la cuestión es que cuando uno analiza ya los escritos de Lutero, sí se encuentra con varias descripciones de lo que para él es Dios. El gran problema de Lutero, cuando todavía era monje agustino, radicaba en la angustia por su salvación, es lo que dice Maritain y también lo dice Lucien Febvre. Y esta angustia por la salvación estaba directamente vinculada con una noción, con una representación del Dios juez, del Dios juez, que además este Dios juez se alimenta de un sistema burocrático impresionante dentro de la cosmovisión católica, en la cual está Dios, están los santos, están los ángeles, los arcángeles, hasta los beatos, ¿no? O sea, hay toda una estructura ahí fortísima, y en la cual prácticamente esa burocracia espiritual impide una relación directa con ese Dios que está oculto en medio de toda esa burocracia que había inventado la Iglesia Católica, ¿no? Pero además es un Dios terrible. El mismo Lutero dice: terrible cosa es caer en manos de un Dios vivo, porque nos han enseñado o se enseñó básicamente que la perspectiva del Dios durante toda la época medieval era este Dios incluso ajeno, que manda a sus santos y a las vírgenes a interceder por los hombres, un juez adusto, un juez que había diseñado un infierno como destino final para el pecador. Y esa es la visión que tiene Lutero hasta la época como monje. Pero afortunadamente sus propios estudios, y específicamente del Nuevo Testamento, y específicamente del libro de los Romanos, que ayer yo hacía una pequeña acotación, le va a permitir entender que el Dios que se presenta en el Nuevo Testamento no es el Dios terrorífico, vengativo, ese Dios que mandaba a su pueblo a masacrar pueblos sin dejar ni siquiera mujeres, niños y animales vivos, sino que era un Dios de la redención. Y cuando el Dios de la redención se presenta, debe de establecer una dinámica amorosa con el hombre. El Dios de la redención es un Dios de amor. Y ahí cambia completamente la visión de Lutero. Lutero no está pensando en ese Dios terrorífico que te va a mandar al infierno. Por supuesto que a partir de ciertos principios el infierno sigue presente en el imaginario protestante, pero la dinámica de la gracia, ayer lo comentábamos, del don que Dios da a los hombres a partir de la muerte sacrificial de Jesucristo, solamente se explica bajo la dinámica de un Dios que ha cambiado su posición con respecto al hombre, y es la dinámica del amor, ¿sí? Y ahí cambia la visión. Lutero
rompe con el Dios católico para construir una nueva visión, no solamente del Dios, sino además de las formas de acceso a Dios. ¿Sí? Mientras que la iglesia, el catolicismo había constituido toda esta jerarquía en la cual el hombre iba, pagaba un tributo, o pagaba un diezmo, o pagaba una limosna, hacía toda la ritualidad para que la Virgen o los santos intercedieran por ellos, porque incluso hasta los credos así dicen, que intercedas por nosotros, ¿no?, ante Dios nuestro Señor. Lutero se da cuenta que este Dios es un Dios que conecta con el individuo, que no está pensando en términos de la iglesia, de la comunidad, sino con el individuo como tal. Lutero nos inventa el Dios personal, y ese Dios personal no puede ser terrorífico. En ese imaginario, por supuesto, que se construyen posteriormente las vías ascéticas del protestantismo, que es lo que después vamos a revisar. Pero Lutero como tal, incluso imagínense a un Lutero que soportaba las tentaciones de la carne, siendo monje. Si uno revisa los aparatos medievales que existían para el control de la libido, son terroríficos. Así como existía el cinturón de castidad para las mujeres, existía el cinturón de castidad para los hombres, que no era otra cosa que un anillo un poquito más amplio que el tamaño del pene, que tenía bastantes clavos, de tal modo que cuando el monje tenía un pensamiento pecaminoso y sufría una erección, en ese momento los clavos lo desinflaban, ¿no? Bueno, pues imagínense, bajaban el ánimo, ¿sí? Bueno, es una forma de decirlo, ¿no? Bueno, imagínense a este Lutero cuando era monje, cuando él rompe de algún modo ya de manera formal su vínculo con la Iglesia Católica a través de la concepción de este Dios vivo, de este Dios amoroso, de este Dios que da dones. Él también se casa y vive su sexualidad con una exmonja. ¿Sí? De tal modo entonces que ese cambio de concepción le permite incluso liberar su propio cuerpo, su propia subjetividad. ¿Sí? Ese es el Lutero, y es el Dios de Lutero, ¿sí? Que es un Dios más, no más light, porque no es cierto, pero está basado en el principio de la relación con el individuo y con la liberación del individuo a través de ese don. Creo que sí hay una visión diferente de Dios en Lutero, que precisamente la iglesia no lo podía tolerar porque rompía con toda la estructura. Y además, al romper con toda la estructura, también rompía con la necesidad de las indulgencias. ¿Para qué quieres una indulgencia si tú tienes un vínculo directo con Dios? Se acabaron las indulgencias. El acto de la confesión, por ejemplo, era una confesión pública. Tenías que confesar públicamente tus pecados en las primeras iglesias protestantes, porque además el pecado se redimía en la colectividad, en la comprensión de la colectividad, pero también en la vigilancia. La comunidad te vigila para que no vuelvas a pecar. Incluso hoy todavía en las iglesias protestantes existe, como son grupos más pequeños, existe un mecanismo de vigilancia mucho más definido que lo que ocurre con las iglesias católicas. En la iglesia católica a veces ni siquiera sabes quién llega. En cambio, las iglesias protestantes saben quién es hermano, ¿sí? Porque ha pasado por un proceso de bautismo dentro de la misma iglesia, y el bautismo no es más que el reconocimiento de la fe del individuo. Entonces, yo creo que sí hay un cambio, y no es el Dios de San Agustín, no es el Dios de San Agustín, es el Dios de San Pablo. Está más vinculado con San Pablo. Bueno. Hay una pieza que no hemos tocado y que yo creo que es muy importante. Nada más se tocó como de soslayo el maestro que dio la primera conferencia, que es Erasmo de Rotterdam. O sea, todo lo que están comentando es la filosofía de Erasmo de Rotterdam. La paz ecuménica era la paz basada en la doctrina de Cristo. Dice Erasmo,
fue invitado a España por el cardenal Cisneros. El cardenal Cisneros fue confesor de Isabel. Sí, Isabel. Allá por 1506 Erasmo ya era una celebridad y fue invitado por el cardenal Cisneros, que es el fundador de la Universidad de Alcalá. Y algunas personas, inclusive el propio Erasmo, dudaban de ir a España porque España era un país muy controvertido, que todavía creía en esa filosofía del dios de los ejércitos, del dios de la guerra, del dios, o sea que el Papa era el poder a través de la acción bélica. Y Erasmo dudaba, decía, bueno, ¿qué es España? O sea, no entiendo qué es España, llena de bandidos, llena de salteadores, no puedo ir a España. Y dice, prefieren, porque le quedaron a deber unos sueldos, dice, prefieren hacer un obispo que pagar lo que deben. Debían 200 florines. Prefieren hacer un obispo, o sea, esa carta se la mandó a Tomás Moro, prefieren hacer un obispo que pagar lo que debe. Finalmente le consiguieron el dinero y se fue a España. Y muchos pensadores en España precisamente predicaban eso. Los apóstoles no hablaban de riqueza, Cristo no hablaba de guerra, no hablaba de posesiones, no hablaba de castigos. Y hay un punto que es muy importante. Ayuda Erasmo a la Biblia políglota. O sea, todos deben tener acceso a la Biblia. Y España era un pueblo tan atrasado que decían, no pueden, o sea, la Biblia no es para todos. No, todos deben tener acceso a la Biblia. Así como decía el maestro, que con PowerPoint, para que todas las personas entendieran, todos tienen derecho a Dios, todos tienen derecho a la Biblia, todos tienen. Y entonces las enseñanzas de Erasmo se difundieron a través de los hermanos Valdés, de Luis Vives, el filósofo valenciano. Pero para España era el imperio, o sea, fue una controversia. Hay un libro que es complicado, ya es viejo, yo lo llevé en la facultad, que se llama Erasmo España, de Marcel Batallón. Es un libro que se escribió como por 1930, y a nosotros nos llegó la traducción al español como el 70, ese Fondo de Cultura Económica, Marcel Batallón, Erasmo España, y ahí cuenta toda esta historia. Y lo que yo le preguntaba al maestro, yo creía que pues sí lo tenía más pendiente, lo del saco de Roma. A mí se me hace controvertido cómo las huestes de Carlos V saquean Roma aduciendo que Roma había caído en el pecado. No, y son contrarreformistas. Y eso lo escribe Alfonso de Valdés en el diálogo del saco de Roma, ¿no? Y Alfonso de Valdés es un erasmiano y su texto es, como lo comentaba bien el maestro, a manera de diálogo. Los diálogos son, pues todavía se utiliza así. Una persona que no gusta del latín o que no gusta de la política habla con una que sí gusta, y el que sí gusta convence al otro, y lo convence a través de una especie de mayéutica, como con base en preguntas. Y Erasmo escribió los coloquios igual, donde decía, ¿por qué te hace más cristiano ir a la iglesia o hacer el bien? ¿No? Necesitamos un Dios de acción, no un Dios de palabras. ¿Sí? Entonces yo creo que esa carta, pero da para un seminario también toda la filosofía de Erasmo de Rotterdam. Yo quisiera comentar algo rápidamente sobre la relación de Lutero con Erasmo. En efecto, o sea, ya hemos comentado aquí que había un ambiente propicio para la Reforma Protestante. Ya desde 100 años antes, Wycliffe, Jan Hus habían establecido los primeros pasos para la posibilidad de esta reforma. La crítica fundamental, la crítica teológica, que después va a retomar el mismo Lutero. Pero también se estaba generando toda esta construcción del humanismo que va a dar paso prácticamente a lo que nosotros conocemos como el Renacimiento. Y dentro de esta dinámica, la recuperación de los textos griegos y la recuperación de los textos latinos va a ser, digamos, va a permitir ese enriquecimiento intelectual y espiritual que va a permitir la aparición de gente como Petrarca, como el mismo Erasmo de Rotterdam, como
todos los humanistas del momento. Y, en efecto, había ya una serie de críticas desde distintos autores que podrían ser denominados como humanistas, entre ellos Erasmo, que tenían ya esta visión. Incluso uno lee el Elogio de la Locura de Erasmo de Rotterdam, y es una crítica fuerte contra todos aquellos que detentan un cierto tipo de verdad y de poder, incluyendo la Iglesia, ¿no? Erasmo fue invitado varias veces por Lutero a pertenecer al movimiento de la Reforma, tanto que conocedores ya del impacto de la obra de Erasmo de Rotterdam, varias veces Erasmo fue invitado, como usted lo plantea perfectamente bien, por clérigos de la Iglesia Católica a escribir en contra de Lutero, y sí lo hace. De tal modo que el mismo Lutero, el 18 de abril de 1524, le tiene que escribir una carta a Erasmo de Rotterdam, donde prácticamente le dice: mantente tú en tu estrado y déjame a mí. No me obligues prácticamente a contestarte. No quisiera tener un cara a cara contigo, le dice Lutero a Erasmo. Y hay una parte donde el mismo Lutero reconoce la valía y la importancia, porque le habla además de un modo muy cálido. Le dice: mi Erasmo, el óptimo Erasmo, vamos. Y esta parte a mí me encanta. Dice, Erasmo mío, pensase, no, un poquito antes: y si por otra parte tú, Erasmo mío, pensases en su debilidad y no siguieras con esos recursos picantes y agudos de tu retórica, que ya había aplicado en contra del luteranismo, de manera que si no puedes ni osas defender lo nuestro, no te metieses con ellos y te dedicaras a tus cosas, le dice Lutero. Y le dice: el que reaccionen tan inicuamente ante tus mordiscos se debe solo, y tú eres de ello testigo, a que la flaqueza humana tiene terror a la fama y autoridad de Erasmo. Y es mucho peor, y esto me encanta cuando dice, y es mucho peor un mordisco de Erasmo que ser triturado por todos los papistas. ¿Sí? El reconocimiento que hace Lutero de la personalidad, la calidad, la retórica y además la influencia política de Erasmo está presente en esta carta. Y yo estoy de acuerdo, maestro. Tendríamos que hacer un estudio o un seminario semejante a donde pudiéramos recuperar qué pasó con ese humanismo que recupera Platón también, qué pasó con ese humanismo que de algún modo denigra, o más bien va a ser un juicio en contra de Aristóteles, que va a ser de toda la literatura que se va a generar durante el siglo XIII, XIV y XV, que van a permitir precisamente ¿cómo decías tú? Ese engosne con la modernidad y con lo que hoy somos, porque de algún modo somos Lutero y somos Erasmo también. Sí, maestro. Ayer Jorge Ocampo, cuando habló de su ateísmo, dijo: los creyentes tienen en Dios un consuelo, algo así dijo, ¿no? Para la problemática existencial. Bueno, a lo mejor estoy inventando las palabras, pero más o menos, ¿no? Para el... Sí, no, ahí está. Nosotros, dijo, los ateos, tenemos que meterle mucha razón al asunto si queremos encontrar ese consuelo, algo así, ¿no? Así es. Esto me hizo recordar que en una ocasión escuché yo a Eusebio Rubalcaba recitar o decir de memoria un texto de Borges que se llama Argumentum Ornitologicum, donde habla de una bandada de pájaros. No vi pájaros de 1 a 9, y luego dice: no vi 1, no vi 9, no vi 8. No me sé el texto yo como Rubalcaba, ¿no?
Pero el caso es que el texto supuestamente trata de demostrar la existencia de Dios y al final concluye que Dios sí existe. Están estos dos hechos, las palabras de Jorge y esta cita de Rubalcaba me hicieron volver a pensar en la existencia de Dios, en la demostración de la existencia de Dios por medio de la razón. Aquí se ha hablado mucho de la fe, eso está resuelto desde el punto de vista de la fe según creo yo, pero de todas maneras podríamos a través del lenguaje penetrar en algo en este sentido. Por ahí iría más o menos mi duda. Y la otra pregunta complementaria sería, Jorge se estaba bromeando con eso, era pura literatura, y cuando decimos pura literatura no le estamos faltando el respeto a la literatura. En fin, son varias cosas que como preguntas nada más. Si alguien pudiera explicar un poco sobre eso. Sí, es muy complejo, al igual que Jorge, lo comentabas en sobremesa, sesiones anteriores y con los compañeros. Cuando uno crece con cierta influencia religiosa, es muy difícil romper, y el romper también le deja a uno ciertas reminiscencias, aunque uno no quisiera. Es decir, en mi caso soy una persona que fue educada bajo la dinámica del catolicismo muy puntual, lector ha sido del texto bíblico, y además estuve muy involucrado con la dinámica, inclusive con gente de seminarios, ¿no? Entonces que tiene también su propia experiencia en otra lógica, pero desde el otro lado, pues, ¿no? Pero ya cuando uno llega a esta dinámica de racionalizar, digamos, la visión de la idea de Dios, por eso yo planteaba la situación de la idea de Dios, en el sentido de que Dios existe, si lo pensamos de una perspectiva antropológica, sociológica, filosófica, pues existe porque la gente concibe dentro del lenguaje la palabra Dios existe, pues hay una reiteración inclusive que le constituye. Pero ya como una cuestión sobrenatural, por eso utilicé mucho el término como tal, que lo planteó también el mismo Paul Ricoeur como un buen estudioso del asunto. Sí es difícil de pronto determinar o comprobar la existencia de Dios a pesar de haber leído a Agustín y a Tomás de Aquino y cosas así, y de pronto tratar de determinar todos los vericuetos que tienen que ver con un planteamiento de análisis de esa magnitud, de esa tesitura, y que de pronto no pueden ser leídos de manera fácil, ¿no? Sino tiene que haber cierta asesoría para poder comprender todas esas disquisiciones. Pero ya entenderla como una lógica que está conmigo, que es un elemento firme, que la misma visión de la religiosidad te lo constituye, yo lo veo muy difícil. Y en ese sentido, lo comentaba el día de ayer con los compañeros, Heidegger, en el texto que es Metafísica, dice que llega un momento en el que el individuo se siente desazonado en el ente, hay una cuestión de hostilidad del mundo, pues. Y parece que cuando esta no existencia de Dios en el acto de fe que uno llega a tener, sí lo lleva a la angustia, al plano de la angustia, cuando de pronto se te enferma tu hijo, se te enferma tu padre, o tú mismo tienes un predicamento y de pronto dices, Chihuahua, ¿cómo le digo para no decir Dios mío, verdad? Es muy complejo, porque ya está implícito en el lenguaje, hay una cuestión que está implícita en el lenguaje y eliminarlo es sobremanera complejo porque está constituido una dinámica de manifestaciones de la cultura. Sin embargo, ya racionalizándolo, puede decir uno, pues ¿qué tontería estoy diciendo si dentro de mi dinámica de pensamiento asumo que Dios no existe como ese elemento sobrenatural que de pronto me puede ayudar de tal manera en términos de mi toma de decisiones, en mi voluntad, pues, ¿no? Es un poco más la dinámica a la que me refiero. En ese sentido, la noción de Dios, por lo menos, es sin lugar a dudas compleja, pero tenemos una visión occidentalizada de las cosas, ¿no? O sea, somos occidentales y dentro de la dinámica de Occidente no estamos exentos de esta situación. Y esto nos permite a veces pensar en el plano de la trascendencia, y entonces a veces nos favorece pensar en la idea de Dios. Es como que somos advenedizos algunos que no tenemos esa idea de Dios. Tengo compañeros aquí en Chapingo que me dicen, yo ahorita a esas alturas yo estoy pensando qué va a pasar después.
O sea, ya pensando en su muerte, pues, ¿no? Y entonces tratar de regresar a una dinámica que toda tu vida estuviste en contra, supuestamente, es sobremanera complicado. Los musulmanes, por ejemplo, la cuestión de la muerte no les genera mucho ruido, porque ellos asumen una noción completamente diferente de la muerte a la que tenemos nosotros bajo esta lógica, por esta influencia que se puede tener, ¿no? Por eso, la visión de Spinoza me llamó mucho la atención, porque para Spinoza Dios es sustancia, ¿no? Y la sustancia no necesita más que de sí mismo para ser. Entonces, por eso esta idea del Dios antropologizado, del Dios barbado, el del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, algunos que tratamos de visualizar una visión racional y a veces racionalista, ¿no? Es absurdo, es inclusive a veces caricaturesco, es como que no tiene mucho sentido, pues. Pero a mí me parece muy complejo no tener un asidero de creencia, es donde el sentido de la vida se pierde en muchas ocasiones. Y de pronto uno vive con la angustia de la muerte o la angustia de la vida, que es peor eso. O sea, que te angustie la muerte es complejo, pero que te angustie la vida precisamente porque sabes que vas a morir, eso es más complicado. Y entonces pues ahí la respuesta de Heidegger es como que pues, lo cotidiano te permite dejar de pensar en esas cosas para poder salvar esa situación, ¿no? Bueno, yo creo que es un tema bastante complicado. Nos permite lanzar así como que buenas provocaciones como la que nos hacen, pero bueno, es difícil establecer. Uno podría pensar 20.000 cosas en torno a si es necesario demostrar a Dios por la vía de la razón. ¿Sí? Claro. Nicolás de Cusa, allá en La Docta Ignorancia, decía que bueno, la fe es un camino de acceso a Dios, pero también lo es la razón. Y cuando decía, ¿y cómo se define la construcción de la razón? ¿Cómo podemos nosotros descubrir a Dios a partir de la razón? Bueno, pues uno podría entender que a partir de la obra de Dios, que puede ser estudiada a partir de la razón, y la obra de Dios es la naturaleza. Claro. Y entonces, de algún modo, cualquier producción científica que descubra cómo funcionan las leyes de la naturaleza, estará descubriendo a Dios. Entonces, ahí podría ser, pero el Dios racional, el Dios matemático, el Dios de la razón, no me saca mi angustia cuando estoy en medio de una bronca de orden existencial, ¿no? Entonces, bueno.